Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. En este video seguiremos con la lectura del libro José y Moroni, Siete Principios que Moroni enseñó a José Smith, escrito por LeGrand L. Baker y Christopher J. Coleman. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita para poder seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Les invito además que puedan aprovechar y ver los otros videos que están disponibles para ustedes aquí en este canal. Así disfrutarán varios videos sobre temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Ahora leamos el primer capítulo, o sea, el primer principio, el no hablar tan abiertamente de cosas sagradas. Primer principio, el no hablar tan abiertamente de cosas sagradas. Una amistad extraordinaria. La relación de José Smith con Moroni no era la de un hombre joven, dócil y un ángel sin personalidad. Moroni fue un profeta y un general que había visto a su pueblo destruirse porque no obedeció al Señor. José era un joven inteligente y de carácter fuerte, a quien le gustaba hacer las cosas a su manera. Así que a veces hubo momentos de conflicto. Tal vez habría sido más fácil si el ángel hubiera entrenado a José de la manera en que uno doma un caballo joven y activo. Pero si esperaba confiar a José los poderes del sacerdocio, José también debería ser confiable para ejercer esos poderes con la fuerza de su propia personalidad. Un profeta obedece a Dios. Si no obedece, entonces él no es un profeta. Pero si uno tiene libertad para desobedecer, o sea, si no tiene su albedrío o la libertad de escoger entre el bien y el mal, entonces él sería solo un títere. Un profeta y un títere no son la misma cosa. Un profeta obedece porque escoge obedecer. José tendría éxito solo a la medida en que le fuese permitido desarrollarse completamente con el enorme potencial que trajo a este mundo. A José se le tuvo que enseñar a ser obediente, sin quitarle su sentido del valor individual, sin efectuar su fuerte personalidad y sin violar la ley de su propio ser. En resumen, se le iba a enseñar a obedecer, pero no se le iba a obligar. La amistad extraordinaria que se desarrolló entre el ángel y el joven fue moldeada por el respeto mutuo y luego forjada y templada por la necesidad de José para mantener un balance sin ser abrumado por todos estos acontecimientos. Por un lado, José caminó con ángeles y conocía sus propósitos. Por el otro, no era más que un joven que luchaba por convertirse en un hombre. Moroni fue paciente, pero no se desviaría de sus objetivos: preparar a José para recibir las planchas del Libro de Mormón, enseñarle cómo traducirlas y, en fin, enseñarle cómo ser un profeta. La paciencia mostrada por el ángel fue estudiada por José, indicando que él mismo, José, estaba trabajando en ese principio, así como uno no puede ser tentado más allá de su propia capacidad para resistir. No se le pueden dar experiencias espirituales y percepción con mayor rapidez de lo que uno está dispuesto y es capaz de asimilar. La primera visión. José no era débil, era un hombre joven, alto, atlético, seguro de sí mismo y bien parecido, quien disfrutaba del trabajo físico y del juego vigoroso. Él trabajó en la granja de su padre y ganó un poco de dinero ofreciéndose para trabajar con los vecinos. Uno de esos vecinos era Martin Harris, un agricultor próspero, quien recordó que a José, después de usar el asadón todo el día para sembrar maíz, le gustaba relajarse practicando la lucha cuerpo a cuerpo.
Esta información ofrecida por Martín, donde dice que José y él a menudo luchaban el uno con el otro, demuestra que había una amistad agradable y tranquila entre ellos. José tuvo muy poca educación formal, pero su aprendizaje era adecuado para la época en que vivía. Su padre había sido maestro de escuela y la familia con frecuencia se reunía para leer. La Biblia fue el libro más vendido en la frontera de Nueva Inglaterra, es decir, los estados en el área noreste de los Estados Unidos. Y los Smith, al igual que sus vecinos, leían la Biblia. José no leía tanto como los otros miembros de su familia. Él pasaba más tiempo pensando. Él era dado a la meditación y al estudio profundo, como lo describió su madre. José, José tenía solo 14 años cuando llegó a ser el punto de enfoque de uno de los eventos más importantes de la historia del ser humano. Este evento se trata de la visita personal del Padre y su Hijo amado Jesucristo al joven José y se le conoce como la primera visión. Hay cuatro versiones de la primera visión de primera mano que pueden atribuirse directamente a José. La más importante es la que se encuentra en la perla de gran precio, que es la versión de 1838. Pero las demás también son interesantes. A continuación se encuentran extractos de las cuatro versiones o los cuatro relatos. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, Este es mi hijo amado, escúchalo. Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficientemente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta este momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló, dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido y que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Así dice la historia de José Smith, capítulo 1, versículos 15 al 20. Otra versión, otro relato, el relato de 1842, dice, me retiré a un lugar secreto en una arboleda y comencé a orar al Señor. Mientras me encontraba absorto en ferviente súplica, mi mente se apartó de aquellos objetos que me rodeaban. Experimenté entonces una visión celestial.
en la cual vi a dos personajes gloriosos, que exactamente se parecían el uno al otro en características y semejanza, rodeados de una luz tan brillante que eclipsaba el sol del mediodía. Un tercer relato, el de 1832, dice lo siguiente: una columna de luz más brillante que el sol a mediodía descendió desde arriba y descansó sobre mí, y fui lleno del Espíritu de Dios. Y el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. Y él me habló diciendo: José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ve, anda en mis estatutos y guarda mis mandamientos. He aquí que yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por el mundo para que todos los que en mi nombre crean tengan vida eterna. He aquí el mundo yace en el pecado en este momento y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ellos se han desviado del Evangelio y no guardan mis mandamientos. Ellos con sus labios me honran, mientras su corazón lejos está de mí. Y mi enojo está encendido en contra de los habitantes de la tierra para visitarles de acuerdo con esta impiedad y para llevar a cabo eso de lo que se ha hablado por boca de los profetas y los apóstoles. He aquí vengo pronto, tal como se ha escrito de mí en la nube, envuelto en la gloria de mi Padre. Y mi alma se llenó de amor, y por muchos días pude regocijarme con gran alegría. Y el Señor estaba conmigo, pero no pude encontrar a nadie quien creyera en la visión celestial. El último relato que comparto, 1835, dice: la información fue lo que más deseaba en ese momento, y con una firme determinación para obtenerla, le imploré al Señor por primera vez en el lugar anteriormente indicado. O en otras palabras, hice un intento infructuoso de orar. Mi lengua parecía estar hinchada en mi boca para que no pudiese hablar. Oí un ruido detrás de mí, como si alguien caminara hacia mí. Me esforcé de nuevo a orar, pero no pude. El ruido de alguien caminando parecía acercarse. Salté y me puse de pie y miré a mi alrededor, pero no había ninguna persona o cosa que pudiese haber producido el ruido de alguien caminando. Me arrodillé de nuevo. Mi boca fue abierta y desatada mi lengua. Imploré al Señor en ferviente oración. Una columna de fuego apareció encima de mi cabeza, que reposó sobre mí, y me llenó de un gozo indescriptible. Un personaje apareció en medio de esta columna de llamas, la cual se extendió por todas partes, y sin embargo no consumió a nada. Otro personaje pronto apareció, como el primero, y él me dijo: tus pecados te son perdonados. También me testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vi muchos ángeles en esta visión. Tenía yo unos 14 años de edad cuando recibí esta primera comunicación. Aun y cuando los relatos de la primera visión de José redefinen el concepto cristiano tradicional de Dios, en realidad él escribió relativamente poco acerca de lo de lo que vio o acerca de lo que le fue dicho. No podemos conocer la historia completa de la primera visión porque José decidió no contarla toda. Sus relatos contienen detalles suficientes para que conozcamos los acontecimientos que inmediatamente precedieron la primera visión, y así podemos conocer su conclusión. La conclusión fue que ninguna iglesia tenía el evangelio verdadero y que sería la responsabilidad de José llevar a cabo eso de lo que se ha hablado por boca de los profetas y los apóstoles. Sin embargo, en lo que concierne a los detalles particulares de la visión misma, José conservó un silencio reverente. Hay muchos relatos en las Escrituras que nos hablan de visiones en las cuales los profetas de la antigüedad fueron instruidos acerca de su propia preordenación y llamamiento a servir. En algunos relatos, los profetas mencionados mencionan ángeles reunidos en un templo en los cielos, cantando alabanzas a Dios. Cuando José dijo, vi muchos ángeles, esto puede ser una referencia a ese tipo de experiencia. Tal vez nos preguntemos qué tan parecida habrá sido la visión de José con las que están grabadas
por los antiguos profetas. Y una comparación es interesante. Sería un error tratar de superponer los relatos de las visiones de los antiguos profetas sobre la primera visión del joven José. Sin embargo, la siguiente comparación es relevante, aunque sea solamente para enseñar sobre la personalidad modesta y sin pretensiones de José Smith. José escribió: vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. A través de las palabras de José sentimos una serenidad que provenía de esa columna brillante. Pero para Ezequiel fue como un tornado. Él dijo: y miré, y he aquí, un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube y un fuego relampegante, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como de ámbar. Ezequiel 1:4. José no compartía la necesidad de Ezequiel para expresar lo dramático. Fue más de acuerdo con su personalidad y tal vez con su cultura, de estar contento con el hecho de asegurarse de que su registro fuera correcto y comprensible. En otra ocasión, el joven profeta describió una nube de luz en relación con la visita de Juan el Bautista, de nuevo transmitiendo una sensación de paz más que de asombro. Para él solo era necesario decir que descendió un mensajero del cielo en una nube de luz. José Smith, Historia 1:68. El relato de José, de la primera visión, nunca quita a sus lectores del ambiente rural en el que él se sentía más cómodo, y esa elegancia de estar en su casa nunca pierde su sentido de reverencia. Fui envuelto en una visión celestial, y al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no meten descripción. De José Smith, Historia 1:17. Isaías, por otro lado, nos transporta al templo celestial donde vio al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado, y las faldas de su manto llenaban el templo. Isaías 6:1. Leí: no solo le dijo a su familia acerca del trono de Dios, sino también acerca de los ángeles que estaban allí. Leí: dijo que él fue arrebatado en una visión en la que vio abrirse los cielos y creyó ver a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y adorando a su Dios. 1 Nefi 1:8. Existen otras características que aparecen en muchos, pero no en todos los relatos del llamamiento de un profeta. Tal como el de Leí, el llamamiento a menudo se lleva a cabo durante un encuentro. La ubicación, cuando se especifica, se encuentra en la sala del trono del templo celestial. Los miembros del concilio del cielo están presentes, cantando himnos de loor a Dios. En estos encuentros varias cosas ocurren. A. Se habla de la vida terrestre y el plan de salvación. B. Existe una votación o un convenio que se hace por el cual los que están presentes expresan su apoyo al plan que se propone. C. Las asignaciones específicas en términos del tiempo de la tierra, los lugares y los objetivos se hacen a los profetas individuales y a los que son preordenados para ayudarlos. D. Junto con esas asignaciones se realizan ordenanzas y ordenaciones. En estas visiones, los profetas ven su propia preordenación. Se les muestra que en los concilios celestiales les fueron dadas asignaciones que incluían la autoridad para hablar en el nombre de Dios. Cuando los profetas describen estas preordenaciones a sus lectores, ellos utilizan diferentes símbolos. Para Jeremías, ese momento fue cuando el Señor extendió su mano y le tocó la boca de Jeremías diciendo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto
este día sobre naciones. Jeremías 1, 9 y 10. Juan el Amado describe su recepción de la autoridad para hablar por Dios al escribir que se le dio un libro pequeño para comer. Ese libro fue un símbolo tanto de su preordenación como de su misión. Apocalipsis capítulo 10, versículos 7 al 10, y también el lector puede ver Doctrina y Convenios 77, versículo 14. A Leí también se le dio un libro, pero en este caso se le pidió que lo leyera. Al hacerlo aprendió de la destrucción de Jerusalén y de su responsabilidad de amonestar al pueblo. Primer libro de Nefi, capítulo 1, versículos 11 al 15. Para Isaías ese símbolo era una luz ardiente. Uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar del templo y lo colocó en los labios de Isaías para borrar su iniquidad, aparentemente dándole autoridad y poder para hablar las palabras del Señor a Israel. Isaías 6, los versículos 6 y 7. Nefi toma una página para contar el llamamiento de su padre. Primer Nefi 1, 3 al 17, 16. Ezequiel explica en una página y media las responsabilidades del llamamiento que recibió en ese momento, desde Ezequiel capítulo 2, versículo 1 hasta Ezequiel 3, versículo 14. Jeremías describe el suyo en 19 capítulos, es decir, los capítulos 1 al 19 del libro de Jeremías, y lo alude a menudo a partir de ese entonces. El candor de la reacción de Isaías a su llamamiento es muy agradable. Isaías vio una reunión en el templo, en la vida premortal. En la visión, probablemente mientras se miraba a sí mismo participar en una discusión acerca de una situación peligrosa que se iba a desarrollar en la tierra aproximadamente en el año 750 a.C., escuchó, como había oído mucho tiempo antes, la voz del Señor diciendo: ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Isaías vio su propia respuesta: heme aquí, envíame a mí. El Señor revisó cuál sería la asignación de Isaías. Después de un poco de consideración por parte de Isaías, esa asignación se veía un poco pesada y preguntó: ¿hasta cuándo, Señor? El Señor dio una respuesta, no tanto de consuelo, pero directa: hasta que las ciudades estén asoladas y sin habitantes y no haya hombre en las casas y la tierra quede desierta. La referencia aquí, Isaías 6 y segundo Nefi 16, parte de segundo Nefi es significativamente diferente. Uno casi puede oír el suspiro de Isaías al pensar: bueno, nada más pensé en hacer la pregunta. No hay nada parecido en la historia de José. Para él fue suficiente comentar que se le dijo que no se uniera a ninguna iglesia y luego añadir con una nota de conocimiento solemne de sí mismo: y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. José Smith, Historia 1:20. José aprende a no hablar tan abiertamente acerca de cosas sagradas. Cuando el joven José salió de la arboleda ese día, debió haber sentido como si todo el mundo estuviera a sus pies. Uno puede sentir el recuerdo de su seguridad en sí mismo en su relato de la conversación entre él y su madre. Él escribió: al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté: pierde cuidado, todo está bien. Me siento bastante bien. José Smith, Historia 1:20. Casi cualquiera que haya criado a un varón joven de 14 años de edad solo necesita mirar a la superficie de la propia imaginación para descubrir el brillo en los ojos de José, el aumento sugestivo de la ceja y la sonrisa de certeza cuando añadió: he sabido a satisfacción mía
que el presbiterianismo no es verdadero. José Smith, Historia 1:20. El relato de José de su propia respuesta a su primera visión nos trae rápidamente de regreso a la conclusión de que, a pesar de la magnitud de la visión e importancia abrumadora, su receptor era todavía un joven vulnerable y tierno. Después de la primera visión, su alma estaba llena de amor y él pronto interpretó ese sentimiento como una necesidad de decir a los demás lo que había sucedido. Pero se sorprendió grandemente, como dice José Smith, Historia 1:21, y se decepcionó al descubrir que muchos de sus amigos reaccionaron burlándose de él en lugar de creer su historia. José dijo: sin embargo, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí y fue la causa de una fuerte persecución. Cuán extraño que un muchacho desconocido de poco más de 14 años fuese considerado persona de importancia suficiente para llamar la atención de los grandes personajes de las sectas más populares del día, y a tal grado que suscitaba en ellos un espíritu de la más rencorosa persecución, vilipendio y vilipendio. Yo pensaba en mi corazón: ¿por qué me persiguen por decir la verdad? Porque había visto una visión. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. José Smith, Historia, capítulo 1, versículos 22 al 25. En su entusiasmo por compartir las grandes verdades que había aprendido, a José se le presentó un principio eterno que él, como la mayoría de nosotros, tuvo que aprender difícilmente. El precio de saber es que no debemos contar nada a menos que el Espíritu nos induzca a hacerlo. Está más allá del alcance de la capacidad humana para enseñar los misterios de la divinidad. Solo el Espíritu puede hacerlo. Si nuestras palabras pueden ayudar, se nos instruye a hablar. De lo contrario, violamos una confianza sagrada cuando imponemos verdades no deseadas sobre aquellos que no están preparados para escuchar. No jugamos con las cosas sagradas ni hablamos de ellas como datos interesantes para una conversación ociosa. Alma explicó que a pesar de que muchos les es concedido conocer los misterios de Dios, a esas personas no se les da licencia para contarlos a quienes deseen. Implic- Implícitamente, si insistimos en hablar fuera de turno y persistimos en hacerlo, nuestros corazones se endurecerán a la santidad de la verdad. Cuando eso ocurre, abdicamos nuestro derecho de conocer y más tarde no sabremos nada con respecto a las enseñanzas del Señor. Alma dice que el no conocer los misterios de Dios se le llama las cadenas del infierno. Alma capítulo 12, los versículos 9 al 11. Mucho antes de conocer a Moroni, José aprendió por triste experiencia esta lección muy importante. El hecho de contar una experiencia sagrada debe ser tan preciado como tener la experiencia misma. De lo contrario, no la contamos para nada. Moroni haría hincapié en ese principio cuando le explicó a José que no debería mostrar las planchas a nadie hasta que obtuviera el permiso de hacerlo. Mis queridos hermanos, este es el final del segundo video o el primer capítulo, el primer principio que Moroni enseñó a José Smith. Y esta es la lectura del libro José y Moroni. Sobre lo que se ha leído, hermanos, díganme qué aprendieron ustedes. ¿Qué información les gustó? ¿Qué fue nuevo para ustedes?
Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo. Favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de este video y esta lectura del libro José y Moroni, Siete Principios que Moroni enseñó a José Smith. Inviten a sus amigos y a sus familiares que puedan venir al canal para poder suscribirse y disfrutar del contenido que se encuentra aquí. Como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. En este caso específico, algo de la historia de José Smith y un principio que nosotros también podemos aplicar a nuestras vidas. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por todo. Cuídense. Nos vemos. Chao.